Vamos a seguir con la serie que estamos dando sobre las mentiras que parecen verdades, que el diablo nos susurra y nos cuenta para que estemos en engaño y vivamos bajo ese engaño. Y hoy nos toca hablar sobre una mentira que es muy común que el diablo la use con cada uno de nosotros. Yo creo que en un momento u otro muchos hemos creído esta mentira y hemos caminado bajo esa mentira. Quiero hablarte sobre la mentira de la culpa. El diablo es experto en tomar todos nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestros fracasos, las cosas que hemos tropezado, aún las cosas que son evidentes a veces que nos hemos equivocado en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, las cosas que sí nos han causado a veces un tropiezo, un error. El diablo es especialista en tomar todas esas cosas para acusarnos y para hacernos vivir bajo una culpabilidad que nos aplasta y nos paraliza para seguir adelante. Uno de los efectos de la culpa es que literalmente te paraliza, porque la mentira de la culpa no solo actúa contándote o recordándote todo lo que te has equivocado, todo lo que has hecho mal, y mira, tu hijo está así por esto que hiciste mal, y tu familia está así, y tu trabajo y tu economía, y el diablo no solo actúa con esa mentira culpándote de todos los errores, sino que lo que hace a través de esta mentira es hacerte creer que no eres apto, que se acabó, que ese es el final, que tus errores ya son demasiado fuertes como para seguir dando pasos y seguir avanzando, y hacerte sentir que no eres apto para todo aquello a lo que Dios sí te llamó. Quiero recordarte en esta tarde a lo que Dios sí te llamó. Y la mentira de la culpa te paraliza y te saca del llamado que Dios tiene para ti. Es una mentira que, como digo, para mí literalmente es como unos pesos que el enemigo pone sobre nuestros hombros. Es como si pusiera aquí kilos sobre nosotros y te sientes tan pesado, tan inútil para hacer lo que Dios te llamó, tan débil en tus errores, tan evidente en tus fracasos, que todo eso es un peso que hay sobre ti y no te deja avanzar. Y quiero comenzar con un versículo que está en Hebreos 9:14. Todo lo voy a leer en Reina Valera por si me sigues en la lectura, y si no, síguelo en la pantalla. Hebreos 9:14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, fíjate lo que dice, lo que hace la sangre de Cristo en nosotros, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y vamos a orar un momentito. Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra en esta tarde. Llévate toda distracción, llévate todo pensamiento que no nos deje ahora atender a lo que tú quieres hablarnos. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a transmitir lo que hay en tu corazón. Dependo de ti, en el nombre de Jesús. Este versículo de Hebreos para mí es un baluarte que Dios nos deja en su palabra y nos da algo muy firme a lo que agarrarnos y en lo que creer. Y es que la sangre de Cristo, no solamente uno de los beneficios de la sangre es, claro que sí, que Él te limpia de pecado, te limpia de maldad, Él lava toda esa maldad, sino que nos dice este versículo que la sangre de Jesús también tiene el poder de librarnos de la culpa. Dice lo que te acusa en tu conciencia. Pablo numerosas veces habló sobre tener una conciencia limpia, insistía en muchas de sus cartas sobre ese tema. Es sorprendente ver todas las veces que lo repetía, incluso a sus discípulos, a Timoteo se lo dice: preocúpate de tener una conciencia limpia. Y este versículo nos da el testimonio de que solamente a través de la sangre de Jesús, cuando caminamos bajo esa sangre y bajo esa revelación de todo el poder que hay en esa sangre, es que esa sangre tiene la capacidad de limpiarnos de la culpa. No solo el pecado, sino la culpa que viene tras ese pecado. No solo el error, no solo el acto equivocado, no solo lo que hiciste que fracasaste y hoy te das cuenta, sino que la sangre tiene el potencial y el poder para librarte de la culpa que hay detrás de eso. Esto quiere decir que vemos nuestros errores, obvio a veces vemos nuestras consecuencias, pero el diablo quiere que cuando veamos eso nos quedemos bajo esa culpa. Nos quedemos paralizados, como te digo, bajo esa culpa. Al diablo le interesa muchísimo que no conozcas el perdón y la gracia de Dios, que yo no lo conozca. Le interesa horrores, porque ¿qué somos sin su gracia? ¿Qué somos sin la gracia de Dios? ¿Qué queda de nosotros sin la gracia de Dios? Puro fracaso a veces, ¿verdad? Y errores.
Y al diablo le interesa muchísimo que no lo conozcamos. Y cuando eres consciente de ese error y caminas bajo esa culpa, bajo esa mentira de culpa, estás desconectado de esa gracia y de ese perdón. Es la sangre la que limpia nuestras conciencias. Este mundo tiene una idea de conciencia limpia muy diferente a lo que la palabra enseña. Para el mundo tener una conciencia limpia, no sé, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero pues te explico. Pero para este mundo muchas veces tener una conciencia limpia se trata de simplemente de todos los errores y fracasos que vivimos. Es tan fácil maquillar la culpa interna echando culpa a los demás. No sé si lo has visto o lo has vivido o lo ves en alguien que a lo mejor no tiene al Señor. No nos gusta el sentimiento de culpa y lo tapamos y lo maquillamos excusándonos, culpando a otros. No fue para tanto. Intentamos maquillar, pero cuando te quedas a solas, cuando ves las circunstancias y cuando no hay nadie a tu alrededor, no te queda otra que asumir la realidad de que la culpa te está bloqueando y te está marcando. Por eso lo que este mundo interpreta por conciencia limpia no es lo que la palabra dice. Lo único que tiene capacidad para dejarnos con esa conciencia limpia, como Pablo explica en numerosas ocasiones, es lo que dice aquí Hebreos, la sangre de Cristo. Limpia la culpa, lava esa culpa. Qué impresionante el poder de esa sangre. No solo me perdona, no solo me cambia, no solo me lava y me limpia del pecado, sino que el efecto de ese pecado, de lo que el diablo se lucra y nos hunde y nos para, la sangre también tiene poder para quitarlo. Gloria a Dios. Y quiero enseñarte 4 ejemplos en la Escritura de cómo reaccionamos a la culpa. Porque lo primero en toda esta serie que estamos dando es detectarlo. Los engaños del enemigo comienzan porque ni siquiera a veces detectamos que estamos bajo ese engaño, ¿sí o no? Estamos viéndolo en esta serie. Por eso son engaños y fortalezas, porque ya uno ni se da cuenta que está viviendo bajo ese engaño. Y con estos 4 ejemplos quiero enseñarte para que tú puedas detectar si tú tienes alguna de estas reacciones. Es que sí hay engaños de culpa en nuestro corazón y nos toca meternos en la sangre, en el poder de esa cruz y de esa sangre, y que Dios nos libre también de esa culpa y conocer su gracia y su perdón. ¿Sí? Porque no todos reaccionamos igual. No todos gestionamos igual ese sentimiento o esa profundidad de culpa en nuestro corazón. Ante una situación, ante un error, seguramente tú reacciones de una manera y yo de otra. Somos diferentes. Y la Biblia ahora te voy a enseñar cómo 4 personajes a esa culpa de sus errores reaccionaron de diferentes maneras. Tenemos que aprender de todos los testimonios que nos deja la palabra de Dios y encontrarnos ahí para encontrar la solución. ¿Sí? ¿Estás listo? Pues vamos allá. El número 1, la primera manera en que podemos reaccionar a la culpa es escondiéndonos. Te escondes. Es un sentimiento de vergüenza y de culpa que te lleva a esconderte. Te lo voy a explicar con Génesis 3, versículos del 7 al 10. Te los voy a leer. Dice así. Entonces está hablando de Adán y Eva. El pecado acaba de entrar, ellos acaban de tomar del fruto, han desobedecido a Dios y sabemos la historia, ¿no? Y sucede lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es asombroso las preguntas que Dios hace. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Una de las reacciones, porque esto fue inmediato, sabían que habían defraudado a Dios, sabían que lo habían desobedecido, y no vamos a entrar en por qué de repente se dan cuenta que están desnudos, se tapan, no vamos a entrar ahí, pero su primera reacción cuando se dan cuenta de esa desobediencia, de que habían defraudado al Señor, cuando se dan cuenta de eso, su primera reacción es esconderse. Tuvieron miedo y se escondieron. Ahora yo te quiero explicar, porque esa es una reacción muy común que tenemos. Te quiero explicar qué significa que nos escondamos. Tú y yo sabemos que de Dios todo lo ve, que de Dios no nos podemos esconder. Aun cuando hacemos algo horrible, sabemos que Dios lo vio. Dios está en todas partes. Él es omnipresente y dicen los salmos que Él rodea la tierra. Él ve todo, Él sabe todo, sus ojos están sobre nosotros. Ahora, cuando
La culpa y la vergüenza nos toma y viene a nuestra vida. Una de las reacciones es escondernos de los momentos donde somos expuestos a su presencia. Porque te explico algo, la vergüenza en un inicio sí nos puede llevar a un arrepentimiento. O sea, en un principio la vergüenza por nuestro pecado es buena y es necesaria para un arrepentimiento. No hay arrepentimiento sin una vergüenza inicial por nuestro pecado. De hecho, en el Antiguo Testamento Dios continuamente se lo decía a su pueblo cuando estaban metidos en sus idolatrías y en sus rollos. Tengo contra vosotros que no os avergonzasteis de vuestros pecados. El peligro de esto es mantenernos en esa vergüenza sin ser conocedores de lo que la sangre de Cristo hace en nosotros. No sé si me estoy explicando. No exponerte a la presencia de Dios por estar bajo esa culpa tiene que ver con lo siguiente. Te pongo algún ejemplo. De repente tú estás bajo esa, sabiendo todo lo que hiciste mal, sabiendo muy consciente y bajo esa vergüenza y esa culpa de todos tus errores, y casi que te da miedo acercarte a la presencia de Dios. Tienes miedo de lo que Él te vaya a decir. Y a veces puedes estar en tu coche, en tu casa, y pones la música y de repente salta una alabanza que se empieza a abrir el cielo y sabes que la presencia de Dios te va a visitar y casi que lo quitas o lo quieres quitar el canto porque no quieres casi exponerte a eso. Cuando estamos bajo esa culpa o bajo esa vergüenza, casi que ni queremos o ponemos mil excusas para ir a un conecta. Es exponernos a la presencia de Dios, exponernos a su palabra, a la enseñanza. Siento vergüenza. La vergüenza te lleva a aislarte, te lleva a esa soledad donde estás aislado y hasta te justificas para creer que no, quizás me venga bien este tiempo. No, es el enemigo que te quiere aislar, es un efecto de la culpa. El esconderte de su presencia tiene que ver con, ya evitas tus tiempos de oración donde te exponías a la presencia de Dios, evitas los tiempos de lectura donde sabías que la palabra te iba a hablar, tienes miedo de lo que Dios te vaya a decir. A Adán así le pasó, dice, tuvo miedo y se escondió. Y uno tiene que ser entendido en el temor de Dios. Claro que hay que temer a Dios. Sin temor de Dios estamos fritos, estamos perdidos. En cuanto a reverencia, en cuanto Dios es temible en todo su ser. Claro que hay que temerle, pero uno tiene que entender que la Biblia también nos enseña que el trono de la gracia, el trono de Dios es un trono de gracia al que nos podemos acercar confiadamente. Cuando perdemos esa confianza, estamos bajo esa culpa que nos dice, Dios no te va a recibir, Dios te va a rechazar, te pasaste, ya Dios no te va a escuchar. Y eso es antibíblico, eso es la culpa que te lo está diciendo. Eso es un engaño y eso es cuando te escondes. Número 2, segunda manera en la que reaccionamos a la culpa, te descatalogas para servirle. Este es muy común. Somos expertos en ponernos autocastigos. Ya no soy apto, ya no puedo hacer esto para lo que Dios me llamó, ya no puedo hacer lo otro y a veces hasta yo me enfado porque digo, ¿y tú quién eres para quitarte si Dios te puso? Pues si Dios te quiere quitar, ya te quitaremos. Somos expertos y todo nace de la culpa que ha tomado nuestros pensamientos y se ha hecho esa fortaleza. Quiero leerte en Juan 21:3. En este momento Jesús ha muerto, ha resucitado, está a punto de aparecerse a sus discípulos en este episodio y es ya, acuérdate, su muerte, su resurrección. En medio de eso Pedro le niega 3 veces, no una ni dos, 3. Le niega un Pedro, recuerda momentos antes, lleno de pasión por su maestro que hasta le cortó la oreja, ¿recuerdas al centurión? O sea, Pedro amaba a Jesús. Pedro estaba loco con Jesús, amaba a Jesús. Lo que pasa es que Pedro pues necesitaba el Espíritu Santo como todos nosotros. Necesitaba el Pentecostés, allí todo cambió para Pedro. Pedro amaba a Jesús. ¿Tú entiendes lo que en el corazón de Pedro podía estar pasando cuando su maestro, al que amaba con todo su corazón, él le había traicionado? 3 veces le negó. ¿Puedes entender el sentimiento de culpa que dominaba a Pedro al completo? Qué tragedia para el corazón de Pedro. Qué sentimiento más de ya no valgo. Fracasé 3 años con el maestro y a la hora de la hora que tenía que dar la talla no la di. Soy una basura, soy un desastre.
el punto que llega a decir esta frase, que es tan cortita pero tan profunda. Juan 21:3 dice, Simón Pedro les dijo a los otros discípulos, me voy a pescar. Tan corta esa frase, pero tan reveladora. Yo no sé si recuerdas a los inicios de los evangelios el llamado que Jesús hizo a Pedro. Un llamadazo, el llamado de Pedro. Jesús se acerca, Pedro pescando en su trabajo, era pescador. Y Jesús se acerca y le dice, Pedro, deja las redes. Yo te voy a hacer un pescador de hombres. ¿Recuerdas? Y es apoteósico lo que pasa al momento. Dice la Biblia que Pedro suelta, literalmente dice el versículo, que soltó las redes, lo dejó todo. O sea, no dijo, bueno, Jesús, espérate que acabe el fin de mes para que así me paguen y ya luego te busco y te sigo. No. Instantáneamente Pedro suelta las redes y siguió a Jesús. Yo quiero que entiendas lo que significaba el voy a pescar. El voy a pescar era, voy a volver a lo que sí hago, a lo que sí se me da. Porque el llamado de Jesús está visto que yo no lo puedo cumplir. He fracasado. Le he negado en el momento más cumbre. Soy un desastre. Aquello para lo que me llamó Jesús, ser un discípulo, no soy apto. Lo dejo. Dejo el ser un discípulo. Dejo el seguirte, Jesús. Dejo el para lo que tú me llamaste, que es pescar hombres, y vuelvo a pescar peces. Me voy a pescar. Puedes leer lo que pasa a continuación, es una historia maravillosa de gracia, ¿no? Tentada estoy a leerlo, pero por tiempo no lo voy a hacer. Pero cuando estamos bajo esa culpa, cuando el engaño de culpa nos toma, si llegamos a tomar decisiones así, ya no soy digno de servirle. A lo que Dios un día te llamó y lo tomaste con tanto entusiasmo, ya no hay ese entusiasmo, ya no hay esas ganas, porque en el fondo sabes que has fracasado y piensas que ya no catalogas, ¿no? Para eso que Dios te llamó. Mentira de culpa, Dios te llamó y Dios no se equivoca. Y a quien Dios llama, Dios no se equivoca. Dios no se equivocó contigo, Dios no se equivocó conmigo. Por más fracasos que tengamos, siempre habrá gracia. Los fracasos son parte del camino y son parte de conocer la gracia de Dios. Así que grábate esto bien, Dios no se equivocó el día que te llamó. Número 3, tercera reacción, autodestrucción. La autodestrucción es el nivel más alto de la culpa. Es ya un estado muy fuerte de tinieblas en nuestro corazón que a algunos les llevó hasta la muerte, como este caso de Judas. A algunos les llevó hasta querer morirse y a quitarse la vida. Es el nivel más alto de oscuridad en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, donde nos sentimos el fracaso tan absoluto y donde ya digas lo que digas, en ese nivel ya de oscuridad, no te va a escuchar. Solo Dios podría hacer un milagro. Ya por más que nos digan o digamos, estamos tan entenebrecidos que no escucharíamos. Y es lo que sucedió aquí. Tan rápido este momento, casi es increíble estos versículos, qué profundidad espiritual que ni llegamos a entender. Mateo 27, del 3 al 5. Dice, entonces Judas, que sabemos que traicionó al Señor, que por un dinero pues vendió a Jesús, dijo dónde estaba y él colaboró en que le apresaran. Pero este es el momento donde Judas ve que eso va en serio, que no solamente era un momento de apresarle, sino que le iban a llevar a la muerte. Y Judas empieza a asustarse y le empieza a caer el 20 de lo que estaba pasando. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Es un nivel ya muy extremo de tinieblas en cuanto a la culpa. Hemos visto muchos casos en televisión, ¿verdad? Que pues mata a su familia o mata a su madre y después se quitan la vida, ¿no? Está muy ligado con ese espíritu de muerte, la culpa y bueno, es un extremo este asunto. Ahora, aunque no nos lleve el enemigo a ese extremo, te quiero decir algunas cosas que sí están dentro de este engaño y sí nos autodestruyen y ojalá si están operando en tu vida las identifiques. Es un odio a uno mismo. La culpa te lleva a tener un odio a ti mismo. Ya no solamente es un odio focalizado en ese error o en eso que sabes que no le hiciste bien, sino que es un odio ya general hacia tu persona. Es un desprecio hacia todo lo que haces.
Ya en ti, por más que pelees, por más que luches, hay una semilla de desprecio a ti mismo y a lo que haces. Y hay una desvaloración continua sobre tu vida. ¿Sabes quién es el primero en entristecerse cuando eso haces contra ti mismo, con esa autodestrucción? El Espíritu Santo. No te haces idea lo que Él se contrista cuando tú te desvaloras de esa manera, porque para Él tienes un valor increíble. Porque Él nos ama de una manera que no entendemos. Y ese espíritu de culpa, esa mentira, nos lleva a esa autodestrucción. Número 4 y último, y aquí me paro 5 minutitos. El número 4, la siguiente reacción que tenemos con esa culpa es endurecimiento del corazón. Tú dices, ¿qué tendrá que ver si cuando estoy bajo esa culpa estoy hecho polvo? Cuidado, estar hecho polvo no nos exime de que nuestro corazón sea endurecido y que perdamos la visión de las cosas como Dios las ve. La culpa endurece también nuestros corazones. Te lo voy a mostrar en 2 de Samuel, capítulo 12. Por favor, acompáñame. Ya ni oigo hojas, todo el mundo lo ve en la pantalla. Qué triste. Es una pena eso, me da mucha pena. Debes de aprender a traer tu Biblia. ¿Y si Dios te habla en un texto? Ahí, hojas, por favor. Gracias, Señor. Ese sonido es un sonido agradable. Claro. ¿Y si Dios te habla? ¿Dónde lo apuntas? Con lo bonito que es una Biblia subrayada y la fecha de donde Dios te habló y el versículo y la frase. Y esas Biblias tienen vida. En una pantalla sí está bien si un día se te olvidó, pero ya, ¿en qué reunión oímos hojas? Qué pena. Trae tu Biblia a la iglesia y léela en casa. Capítulo 12. Te cuento cómo estaba la historia en este momento. A mí, sabéis que uno de mis personajes favoritos es el rey David, pero me sigue descolocando mucho el pecado de David, porque vemos a un David que desde sus inicios era un tipo, dime que no, conectado a la presencia de Dios. O sea, qué tipo jovencito se iba con las ovejas y componía ya esos salmos y mataba osos y leones porque la presencia de Dios estaba con él y estaba conectado ese tipo, pues siempre lo digo, yo creo que vio la adoración del cielo. O sea, era un hombre entendido en las cosas del cielo, en las cosas del corazón de Dios. Dios lo llamó conforme a su corazón. Y te descuadra en la historia un tipo así, que pudiera desconectarse tanto, porque no solo el pecado de Betsabé y de Urías cuando lo asesinó, no solo es ese pecado, sino que estuvo tiempo prolongado callando ese pecado. Algunos teólogos hablan de 2 años hasta este episodio que vamos a leer con el profeta Natán. Algunos hablan de meses. Me da igual, no fue momentáneo, no fue instantáneo. Prolongó su silencio, no confesó. ¿Y sabes lo que pasó por no confesar? Que la culpa se lo comió, que vino ese espíritu y ese engaño de culpa. Lo vamos a leer luego en un salmo. Él narra ese episodio de silencio como una agonía en su corazón. Narra como si realmente hasta físicamente él sufrió ese tiempo. O sea, ¿te puedes imaginar un amante de la presencia de Dios desconectado por una larga temporada? Te mueres. De hecho, acuérdate en el Salmo 51, lo que pide que Dios le recupere es su presencia. Dame tu espíritu. O sea, ni reino ni rollos. Este episodio a mí me descuadra, pero está bueno que la Biblia nos deje esto para saber que eran hombres como nosotros y que cuando nosotros cerramos y pasamos estas temporadas, pues hay registro de cómo Dios nos saca. Te lo voy a leer. Este es el momento donde el profeta Natán viene y donde aquí vamos a ver la confesión de David. Piensa que aquí el pecado ya había sido hace tiempo y él estaba en silencio y ocurre este episodio. Y te quiero enseñar con la reacción de David cómo su corazón sí se había endurecido, cómo la culpa lo había casi aniquilado y su corazón se había vuelto inmisericordia, se endureció. Alguien como David, tan conocedor del corazón de Dios. ¡Wow! Vamos allá. ¿Estás listo? Vamos a leer casi todo el capítulo. Esto no vale para todo lo que tienes que leer en la semana. Esto es hoy, ¿ok? Cada día es nuevo. Vamos allá. Versículo 1. Jehová envió a Natán, el profeta, a David, y viniendo a él le dijo:
Había dos hombres, le cuenta esta parábola para que David reaccione. Ahí te va la parábola. Había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas, vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado, había criado, había crecido con él y con sus hijos, y habían comido de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. ¿Qué corderita era esta? Se la metió en su casa, o sea, era una mascota, era parte de la familia, comía de su plato, dormía en su cama. Qué extraña relación, ¿verdad? Con la corderita, pero nos muestra con esta historia que era algo muy valioso y muy importante para este hombre pobre. Era seguramente lo único que tenía, al punto que termina el versículo y dice, y la tenía como a una hija. Yo creo que hasta la ponía vestiditos y lacitos a la corderita y todo. Y vino uno de camino al hombre rico, vino una visita hacia el hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante. El muy tacaño, teniendo tantas, no quiso tomar una para guisar para el invitado que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Imagínate la reacción del pobre, mi ovejita, la que he cuidado desde que nació, la que la tengo como una hija, me la quita este cruel para darle de comer al invitado con todas las ovejas que él tiene. Para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja del hombre pobre, la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, ¿sí o no? Como tú y yo ahora, al hombre rico lo queremos matar. Y dijo a Natán, fíjate la respuesta de David, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ahora seguimos leyendo. La ley en Éxodo, si lees toda la ley que Dios dio, Éxodo capítulo 22, versículo 1, está citando explícitamente que si alguien robase la oveja o el cordero de otro, la manera de restituirlo era dándole otros 4. David conocía la ley, lo acabo de leer. Él dice que le restituyan con 4 más. Pero David se excedió de esa ley, porque versículo antes, ¿qué está diciendo? Merece la muerte, que lo maten. David estaba ya súper desconectado bajo esa culpa, esos años que cayó y la culpa lo estaba martirizando por dentro. Se estaba desconectando de la misericordia y del perdón de Dios y se volvió con el corazón endurecido para dar misericordia a otro. Te explico por qué es esto. Cuando tú caminas bajo la culpa, cuando el engaño de culpa ha tomado lugar en nosotros, tenemos un juicio tan fuerte hacia nosotros mismos. Somos tan severos hacia nosotros mismos porque estamos bajo esa culpa, porque no nos sentimos dignos de nada, que esa severidad hacia nosotros, que nos desconecta de la misericordia de Dios para nosotros, la proyectamos en los demás. Y nos volvemos inmisericordios con los demás y nos proyectamos como aquí hizo David. En vez de regirse en la ley, dijo, debe morir. Ahora, la historia sigue, y ahí te va, porque estamos a punto de que el David que amamos y que nos gusta, regrese al puntito, unos versículos más. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, ahora va a hablar el profeta, tú eres aquel hombre. Yo me encantaría ver la reacción de David. O sea, con esa historia y mátalo y eres tú ese hombre. Era solo una parábola para que entendieras. Se tuvo que quedar así con los ojos cruzados. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor, las mujeres, tal. Versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Esto sucedió tiempo después con Absalón. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Esto sucedió, lee los últimos capítulos. Delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 13.
Entonces David dijo a Natán, o sea, quiero que entiendas cómo reaccionarías tú en este momento. Se te acaba de confrontar de una manera bestial. Se te acaba de descubrir todo el paquete que para este tiempo nadie sabía y David había callado. Y quedas todo expuesto. Se te acaba de decir todo el juicio que Dios ha dictaminado que va a traer sobre tu casa. Y la reacción de David, aquí David regresa, vuelve en sí, es esta. Entonces dijo David a Natán, pequé yo contra Jehová. Este es el instante donde David se arrepiente. Este es el momento donde confiesa su pecado y ahí te va un tic. La confesión tiene mucho poder. No, yo ya se lo dije a Dios y Dios sabe. No. Busca a alguien, busca a un líder y aprende a confesar también tu pecado. Hay poder en esas confesiones. Al hablarlo, es parte de volver a la integridad. Hazlo, búscalo. Alguien de confianza, obviamente. En este momento es cuando de aquí surge ese Salmo 51, esa oración de arrepentimiento. Si quieres complementar este versículo, lee en casa el Salmo 51. Surge de aquí. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Al instante Dios le perdonó. Él se arrepiente y el perdón de Dios es instantáneo. A veces pensamos que tenemos como que hacer 1000 méritos o pedir perdón 700.000 veces y que nos duela el asunto y que lo pasemos muy mal y que suframos mucho para que Dios nos perdone. Pero es instantáneo, acabamos de leer. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y lo demás te lo narro para no perder tiempo. Y ya terminamos. ¿Me ayudas? Lo que sucede a continuación es que hay un hijo que nació fruto de ese pecado de David con Betsabé. Betsabé queda embarazada y nace ese hijo que Dios está anunciando, ese niño va a morir. Al momento Natán se va y ese niño cae enfermo. Y es como que al momento David dice, esto va muy en serio. Ese niño cae tan enfermo que en un periodo de 7 días ese niño muere. Ahora quiero contarte lo que David hizo esos 7 días. Y lo puedes leer, pero creo que así vamos más rápido. Esos 7 días después de que Dios anuncia la muerte, yo te pregunto, ¿qué harías tú? Dios te anuncia, tu hijo te va a morir, se va a morir. ¿Y qué haces? ¿Te sientas a esperar su muerte? ¿Te sientas tranquilamente? Pues, al fin y al cabo Dios lo ha dicho. Pero David, desde el momento en que se arrepiente yo quiero que entiendas que en ese versículo 13, cuando David se arrepiente y Dios le perdona, la culpa fue quitada. O sea, literal se quitó ese peso de encima. Lo vamos a leer en el Salmo después que escribió. Su culpa fue quitada, recibió el perdón, recibió esa gracia, recibió de nuevo la misericordia, se conectó instantáneamente de nuevo al amor y a la misericordia de Dios. Se conectó tan fuerte y llegó a ser tan entendido, regresó el entendimiento que tenía del corazón de Dios, que esos 7 días lo que hizo David fue ayunar, orar, tirado en el suelo, no cambió sus ropas, no se lavó. O sea, literalmente estaba destrozado, pero estaba clamando y orando porque decía, yo sé que mi Dios tiene misericordia. Yo sé que tengo un Dios lleno de compasión. Yo sé lo que Dios ha dicho de mi hijo, pero ¿y qué tal si Dios me escucha y tiene misericordia y sana a mi hijo? Tan entendido, tan rápido para volver al corazón de Dios. Es asombroso este hombre. Rápidamente se conectó. Pasan esos 7 días, todos los siervos estaban preocupadísimos. El rey ni come, porque 7 días se las pasó tirado en el suelo llorando y clamando. Ni come, este rey se nos muere. No se lava, no se cambia, no quiere comer, está deprimido. Y David no les hacía ni caso. Y al 7º día el niño muere. Y los siervos empiezan a cuchichear entre sí. Y David deduce, el niño ha muerto. Y nadie tiene el valor de decírmelo. Se acerca a sus siervos y les dice, ¿qué pasó? Mi hijo murió, ¿verdad? Sí, no te lo queríamos decir porque estabas tan reventado con su enfermedad que quién sabe qué te iba a pasar ahora que sabes que tu hijo ha muerto. Y te voy a leer lo que hace David en ese momento. Esto es alguien que entiende el amor de Dios. Esto es alguien que entiende la misericordia de Dios. Esto es alguien entendido. Esto es alguien que se ha liberado de la culpa, que se ha quitado ese velo, esa mentira que trae la culpa y empieza a conectarse a los propósitos y a la voluntad de Dios. Versículo 20 dice, pasa lo que acabo de contarte y sucede esto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó,
se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. La vida siguió. Dios quiso llevárselo, la vida siguió. ¿Qué nos queda? Adorarle. O sea, no sé si entiendes el episodio con todo lo que te acabo de contar. Ahora termino con, no te lo voy a leer entero porque no tengo tiempo, pero corre al Salmo 32. Corre, te voy a leer solo una porción de ese salmo y vamos a orar. Salmo 32. El Salmo 51 es la oración de arrepentimiento que David hace, léelo, es un registro de cómo es un verdadero arrepentimiento. El Salmo 32 es David narrando la dicha de haber sido perdonado. El Salmo 32 es de lo más maravilloso que tú vas a encontrar en los salmos. Es un David contando el sufrimiento que es estar bajo esa culpa y la dicha y la bendición que es cuando Dios te perdona y te quita la culpa. Te lo leo, solo unos versículos, termínalo de leer tú en casa. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre quien Jehová, escucha, no culpa de iniquidad. Aquí David comprendió que Dios había quitado toda su culpa. Sí, Dios había traído un juicio, sí había unas consecuencias, pero el peso de la culpa yo ya no lo tengo, soy perdonado. Hay gracia, Él me va a ayudar a esta nueva temporada. Me lavo el cuerpo, me pongo vestido nuevo, como, cojo fuerzas y hay una nueva temporada donde Dios me va a ayudar y hay gracia para mí. David lo entendió, Dios quitó mi culpa, en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí estos dos versículos narran ese silencio y esa culpa. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Era el peso que él sentía de la mano de Dios sobre su vida. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste toda la maldad. Wow, ¿no es increíble este salmo? ¿No es increíble entender que Dios hace eso con nosotros? Y te leo el 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Me encanta cuando el Salmo dice que Él nos rodea con cánticos de libertad, de liberación, porque cuando somos libres de la culpa, cuando la culpa es quitada, cuando ese peso de culpa que nos tenía parados, Dios lo quita y lo limpia con su sangre, y eso es quitado de nuestras vidas, la sensación de libertad y los cantos que Dios trae sobre ti y sobre mí es para que completamente en todos nuestros pensamientos, en todo nuestro interior, disfrutemos de la libertad que Él nos ha dado. Él nos hace libres de la culpa, iglesia. Él nos libera, Él canta sobre ti, sobre mí. Libertad, libertad. El Espíritu Santo trae libertad cuando su sangre nos libra de la culpa.